El 18 de marzo de 2022 comenzó como un día cualquiera para Beatriz Miller. Café por la mañana, su sillón favorito junto a la ventana y planes para el día en un pequeño cuaderno con estampado floral. No podía imaginar que esa visita al médico cambiaría su vida por completo. El diagnóstico sonó como un trueno en cielo despejado: artritis reumatoide. El doctor Thompson, su médico familiar desde hacía 20 años, hablaba de restricciones, tratamiento y cambios en su estilo de vida, pero Beatriz apenas lo escuchaba. Recuerdo que estaba sentada en la sala de espera tras la consulta y no podía hacerme levantar, recuerda Beatriz. Sentía que la vida había terminado. Siempre había sido tan activa. Trabajaba en el jardín, cocinaba para toda la familia, jugaba con mis nietos. Y de repente, todo eso estaba en peligro. Las primeras semanas después del diagnóstico se convirtieron en una auténtica prueba. Rigidez matutina en las articulaciones, dolor constante y, peor aún, un sentimiento de impotencia. Beatriz dejó de salir a sus paseos habituales. Rechazó encontrarse con amigas para tomar un té e incluso tuvo que posponer su amado tejido. Sus dedos no le obedecían. Todo cambió en un día lluvioso de abril, cuando su nieta Emily llegó de visita. La adolescente de 15 años, apasionada por el arte, trajo consigo un set de acuarelas para una tarea escolar. «Abuela, vamos a pintar juntas», le propuso mientras colocaba los colores sobre la mesa de la cocina. Beatriz quería negarse, citando sus articulaciones doloridas, pero algo en los ojos de su nieta la llevó a aceptar. «¿Sabes qué es lo más sorprendente de la acuarela?», preguntó entonces Emily. «Vive su propia vida. No puedes controlarla por completo, y esa es precisamente su belleza». Estas palabras resonaron inesperadamente en el alma de Beatriz, porque así se sentía, como si hubiera perdido el control sobre su propia vida. Los primeros trazos fueron inseguros. Las pinturas se extendían, creando patrones extraños. Pero en lugar de la irritación habitual por el fracaso, Beatriz sintió una extraña calma. El tiempo parecía haberse detenido mientras ella y Emily pintaban un paisaje simple, un atardecer sobre el océano. El dolor en sus articulaciones pasó a un segundo plano, cediendo paso a algo nuevo, algo que aún no podía describir con palabras. Hasta ese día, la vida de Beatriz había seguido un curso completamente diferente. Trabajó durante 42 años como contable en la empresa de construcción Johnson & Associates en un suburbio de Boston. Cada mañana, sin llegar tarde ni faltar, se sentaba en su escritorio, rodeada de montones de papeles y carpetas con informes. Sus colegas solían bromear que si no fuera por Beatriz, todos los números en la empresa ya se habrían dispersado en direcciones distintas. En casa la esperaba una gran familia: su esposo Robert, que falleció hace 5 años, 3 hijos y 6 nietos. Su hijo mayor, Michael, es cirujano en Chicago. Su hija del medio, Sarah, enseña en una escuela local. Y su hija menor, Jessica, trabaja en diseño paisajístico en Seattle. Los fines de semana, el hogar de Beatriz siempre se llenaba de risas infantiles y el aroma de repostería fresca. Era conocida en toda la zona por sus pasteles de arándano. Su casa en Maple Street era conocida por todos en el vecindario, pequeña pero acogedora, con una cerca blanca y un jardín magnífico que era motivo de especial orgullo para Beatriz. Cada primavera plantaba nuevas variedades de rosas, y sus tomates siempre ganaban los primeros premios en la exhibición local de jardinería. «El jardín era mi refugio», recuerda. Después de un largo día lidiando con números e informes, salía al jardín y todas mis preocupaciones parecían derretirse entre las flores. Beatriz dedicaba su tiempo libre a la cocina. En su alacena hay un grueso cuaderno
con recetas recopiladas a lo largo de su vida. Algunas las heredó de su madre, otras las recortó de revistas o las anotó de palabras de amigas. Los vecinos aún recuerdan su famosa cena de Navidad, a la que acudían todos los residentes de su pequeña calle. Yo nunca pensé en la creatividad en el sentido habitual de la palabra, confiesa Beatriz. Claro, creaba cosas con mis manos. Pasteles, arreglos florales, bufandas tejidas para mis nietos. ¿Pero arte? No, eso parecía algo lejano, destinado a otras personas, a aquellos que nacieron con un pincel en la mano. Se queda en silencio por un momento, sonriendo a sus pensamientos. Es curioso cómo la vida a veces presenta sorpresas en el momento más inesperado. La primera semana con la acuarela fue una verdadera revelación para Beatriz. Emily le dejó sus pinturas y varios folios de papel grueso, además de inscribir a su abuela en simples lecciones de dibujo en YouTube. Lo principal es no tener miedo de equivocarte, le dijo su nieta antes de irse. En el arte no hay un camino correcto o incorrecto. Al principio, Beatriz podía sentarse durante horas frente a la hoja en blanco, sin atreverse a dar el primer trazo. Las manos temblaban, el pincel se sentía incómodo, y las pinturas no se aplicaban como ella deseaba. Pero poco a poco, día tras día, comenzó a notar que la rigidez matutina en sus dedos disminuía si comenzaba el día pintando. Los suaves movimientos del pincel se convirtieron en una especie de gimnasia para las articulaciones. Comencé con lo más simple. Flores de mi jardín, cuenta Beatriz. Cada mañana cortaba una flor y la ponía frente a mí en un pequeño jarrón. Al principio salían unas manchas incomprensibles, pero poco a poco aprendí a ver no solo una rosa o un tulipán, sino el juego de luces y sombras, matices y semitonos. Sus primeras obras estaban lejos de la perfección, pero ya asomaba un estilo especial, algo ingenuo, pero sincero y vibrante. Durante la pandemia, cuando todos estaban obligados a quedarse en casa, su nieta mayor, Catherine, ayudó a la abuela a dominar la tableta. Ahora Beatriz podía ver lecciones de artistas famosos, hacer pausas cuando sus manos se cansaban y regresar a los momentos difíciles una y otra vez. Descubrió un mundo de arte contemporáneo, sorprendiéndose al encontrar que muchos artistas conocidos comenzaron su camino en la edad adulta. Su estilo se fue formando poco a poco. De simples bocetos de flores, pasó a paisajes inspirados en las vistas desde la ventana y en las fotografías de los viajes que realizó con Robert. En sus obras siempre había algo especial. Tal vez esa sabiduría vital que no se encuentra en los libros de pintura. Cuando pinto, el tiempo se detiene, dice ella. El dolor se disipa, las preocupaciones se desvanecen y solo queda la pura alegría de la creación. Finalmente, entendí lo que significa hacer lo que realmente amas. Poco a poco, pintar se convirtió para Beatriz no solo en un pasatiempo, sino en una verdadera terapia. Su médico tratante, el Dr. Thompson, notaba con asombro las mejoras en la movilidad de sus articulaciones. Nunca he visto nada igual, confesaba en una de sus consultas. Normalmente, los pacientes con tal diagnóstico limitan sus movimientos por miedo al dolor. Pero usted, Beatriz, ha encontrado la manera de convertir la lucha contra la enfermedad en arte. De hecho, cada día, Beatriz comenzaba con un pequeño boceto de acuarela. Aprendió a escuchar a su cuerpo. En los días en que sus articulaciones le molestaban especialmente, optaba por una técnica con más agua, permitiendo que las pinturas fluyeran libremente por el papel. En los días buenos, podía trabajar durante horas en imágenes detalladas, utilizando pinceles finos y trazos precisos. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Comparte Beatriz con su grupo de apoyo para personas con artritis. Cuando pinto,
olvido el dolor. No es que desaparezca por completo, solo pasa a un segundo plano. Mi atención está completamente centrada en cómo la luz juega sobre los pétalos de una flor o cómo las nubes se reflejan en el agua. Su historia despertó el interés de especialistas en arteterapia de una clínica local. Le invitaron a compartir su experiencia con otros pacientes. Al principio, se sintió cohibida, considerándose no lo suficientemente experta, pero luego comprendió que su ejemplo podría ayudar a otros a no rendirse ante la enfermedad. En estas reuniones, Beatriz contaba cuán importante es encontrar su propio camino en la creatividad. No hay que intentar copiar a otros artistas ni aspirar a un resultado perfecto, decía ella. A veces, una línea temblorosa o una mancha de pintura al azar pueden transmitir más emociones que un dibujo técnicamente impecable. La fisioterapeuta Sarah Johnson, que trabaja con Beatriz, señala que la pintura no solo ha ayudado a mejorar la movilidad de las articulaciones, sino que también ha elevado su tono vital general. Cuando una persona encuentra una actividad que le da alegría, el cuerpo comienza a producir analgésicos naturales, explica. Y en el caso de Beatriz, vemos cómo el proceso creativo se ha convertido en una verdadera fuente de sanación. La historia de Beatriz comenzó a atraer la atención de quienes la rodeaban de manera completamente inesperada para ella. Todo empezó cuando sus nietos organizaron una pequeña exhibición de sus obras durante una comida familiar. Su hija Sara invitó a algunos colegas maestros y una de ellas, una profesora de artes, no podía creer que estas acuarelas fueran pintadas por alguien que había tomado un pincel por primera vez hace apenas un año. Recuerdo cómo Melissa, la profesora de dibujo, contempló mi paisaje del atardecer sobre el lago durante mucho tiempo, relata Beatriz. Ella dijo que había algo especial en la obra, una cierta pureza de percepción que a menudo pierden los artistas profesionales. Después de eso, Melissa comenzó a visitar a Beatriz regularmente, trayendo consigo álbumes de arte y compartiendo secretos profesionales. El verdadero avance ocurrió cuando Catherine creó una cuenta de Instagram para su abuela. Abuela, tus obras no deberían ser vistas solo por nosotras, insistía. Las primeras fotografías de acuarelas iban acompañadas de simples descripciones. Rosas de mi jardín o vista desde la ventana después de la lluvia. Pero fue precisamente esta simpleza y sinceridad lo que atrajo a los primeros seguidores. El número de seguidores creció de manera sorprendentemente rápida. Las personas no solo admiraban las pinturas, sino que también encontraban inspiración en la historia de la artista misma. Sus obras me hicieron sacar las pinturas que habían estado acumulando polvo en el armario durante 10 años, escribía una seguidora. Si usted pudo comenzar a los 78, ¿qué me detiene a mí a los 50? El periódico local, Boston Daily, publicó un pequeño artículo sobre Beatriz, llamándola la abuela Moses de nuestros días, en honor a la famosa artista estadounidense que también comenzó a pintar en la vejez. Tras esta publicación, Alicia Morton, propietaria de la galería Morton Fine Arts, comenzó a prestar atención a la página de Beatriz. Cuando Alicia me llamó por primera vez, pensé que era un error, se ríe Beatriz. ¿Qué galería podría interesarse por las obras de una mujer mayor que pinta para su propio disfrute? Pero Alicia fue insistente. Ella vio en las acuarelas de Beatriz lo que rara vez se encuentra en el arte contemporáneo: sinceridad y una inmediación en la percepción del mundo. La preparación para la exposición resultó ser un período emocionante y tenso. Beatriz tuvo que pensar en sus obras no como un diario personal en colores, sino como creaciones artísticas que serían evaluadas por extraños. La galería Morton Fine Arts
Reservó un pequeño pero luminoso salón en el segundo piso para la exposición. La selección de obras para la exposición fue una verdadera prueba, recuerda Beatriz. Cada acuarela es parte de mi vida, la historia de un día o un momento específico. Alicia Morton ayudó en la selección, explicando las sutilezas de la construcción de la exposición. Decidieron presentar 30 obras, unidas por el tema común, las estaciones en mi jardín. El equipo de la galería trabajó con especial delicadeza, entendiendo que estaban tratando con una artista novata. El joven curador, Jake Peterson, pasó varias horas conversando con Beatriz sobre cada pintura, anotando las historias de su creación para el catálogo de la exposición. En sus obras hay una magia de lo cotidiano, señalaba él, la capacidad de ver lo inusual en lo común. Se prestó especial atención a la disposición de las pinturas. Considerando la artritis de Beatriz, la colocación se hizo de tal manera que ella pudiera mostrar sus obras a los visitantes sin experimentar incomodidad. Cada acuarela iba acompañada de una pequeña placa con la historia de su creación, un toque personal que sugirió la propia artista. Una semana antes de la apertura, comenzaron a aparecer las primeras reseñas en la prensa. El crítico de arte local, Robert White, escribió un pequeño artículo donde destacó la increíble frescura de la mirada y la libertad técnica que muchos artistas profesionales envidiarían. Esto inspiró y asustó a Beatriz al mismo tiempo. La noche anterior a la apertura casi no dormí, confiesa. Estaba pensando, ¿y si la gente viene y dice que esto no es verdadero arte? ¿Que soy solo una vieja que juega con pinturas? Su hija Sara se quedó con ella durante la noche, como solía quedarse con los niños antes de eventos importantes. Bebieron té en la cocina, y Sara le contaba cuán orgullosa estaba de que su madre hubiera encontrado el valor no solo para comenzar algo nuevo, sino también para mostrarlo al mundo. El día de la apertura de la exposición resultó ser sorprendentemente soleado para una mañana de octubre en Boston. Beatriz llegó a la galería 2 horas antes de la apertura oficial para ver sus obras una vez más a la luz de la mañana. La galería parecía completamente diferente, solemne y un poco extraña, como si esas acuarelas no fueran realmente las suyas colgadas en las paredes inmaculadas. Ya se han reunido personas en la entrada, notó con sorpresa al asomarse por la ventana de la galería 15 minutos antes de la apertura. Entre los primeros visitantes, reconoció a sus vecinos, excompañeros de trabajo, amigos de sus hijos y, por supuesto, a toda su gran familia. Michael incluso había volado desde Chicago con su esposa e hijos para apoyar a su madre en este día tan importante. Cuando las puertas de la galería se abrieron, Beatriz sintió cómo le latía el corazón con fuerza. La primera en acercarse a ella fue una anciana apoyada en un bastón. «Leí sobre usted en el periódico», dijo con lágrimas en los ojos. «No puede imaginar la esperanza que da a personas como yo». Resultó que esta mujer, Martha Simmons, también había recibido recientemente un diagnóstico de artritis y se encontraba en una profunda depresión. Para el mediodía, la galería estaba llena de gente. Las personas se movían de cuadro en cuadro, leyendo detenidamente las historias de su creación. La televisión local envió a un reportero que realizaba breves entrevistas a los visitantes. «Estas obras emanan una calidez especial», decía una de las asistentes. «Es como si estuvieras mirando el mundo a través de los ojos de alguien que conoce el verdadero valor de cada momento de la vida». La primera pintura se vendió 1 hora después de la apertura. Era una acuarela que representaba un viejo manzano en el jardín de Beatriz, la misma que había pintado en uno de los días más difíciles, cuando el dolor era especialmente intenso.
Esta obra tiene tanta vida, dijo el comprador, un médico joven del hospital local. Quedará maravillosa en nuestra sala de descanso para pacientes. Al final del día, se habían vendido 12 obras y otras 5 fueron encargadas para la colección corporativa de la clínica local. Pero el mayor regalo para Beatriz no fueron las ventas, sino las cálidas palabras y los abrazos de las personas que encontraron en su historia una fuente de inspiración para sus propios cambios. Después del éxito de su primera exposición, la vida de Beatriz cambió, pero no como se podría haber pensado. No pasó horas en el estudio creando obras para la venta, ni comenzó a dar talleres pagados, aunque recibió suficientes ofertas. En su lugar, decidió utilizar su experiencia para ayudar a otras personas a encontrar su camino hacia la creatividad. ¿Saben qué he entendido en este año?, dice Beatriz, sentada en su sillón favorito junto a la ventana. Nunca es tarde para empezar algo nuevo, pero lo más importante es compartir este descubrimiento con los demás. Ahora, cada miércoles, un pequeño grupo de personas mayores con diferentes problemas de salud se reúne en su casa. Beben té, pintan y hablan sobre la vida. Junto con el Dr. Thompson y la fisioterapeuta Sara, ha desarrollado un programa simple de arteterapia para personas con artritis. No tenemos como objetivo crear obras maestras, explica Beatriz. Lo principal es aprender a disfrutar del proceso, a pesar de las limitaciones. Cuando sostienes un pincel en la mano, no eres un paciente, eres un artista. La historia de Beatriz recibió un inesperado desarrollo en las redes sociales. Su cuenta de Instagram, administrada por su nieta Catherine, se convirtió en un espacio de encuentro para personas que enfrentan problemas similares. Cada día recibo mensajes de todo el mundo, comparte ella. La gente escribe que mi ejemplo les ha ayudado a encontrar la fuerza para empezar algo nuevo. Ahora, Beatriz está trabajando en una serie de sencillos videotutoriales para aquellos que desean intentar pintar, a pesar de las limitaciones físicas. La edad y las enfermedades pueden limitar nuestros movimientos, dice, pero no pueden limitar nuestra capacidad de ver la belleza y compartirla con el mundo. En su pequeño estudio, habilitado en lo que solía ser una habitación de invitados, Beatriz sigue pintando todos los días. Sus nuevas obras se han vuelto aún más libres y emotivas. Ya no lucho contra la artritis, confiesa. He aprendido a vivir con ella en armonía y tal vez, gracias a ella, he encontrado mi verdadero propósito. Cuando se le pregunta sobre sus planes a futuro, Beatriz sonríe. Saben, en mi edad, lo más importante es vivir el momento presente, y cada uno de esos momentos merece ser capturado en el papel. Gracias por ver la historia de Beatriz Miller, una mujer que demostró que nunca es tarde para descubrir al artista que llevamos dentro. Si esta historia de superación y búsqueda de un propósito les conmovió, suscríbanse a nuestro canal. Aquí encontrarán más historias inspiradoras sobre personas que no temieron comenzar algo nuevo a cualquier edad. Hagan clic en la campanita para no perderse nuevos episodios. Y en los comentarios, cuéntenos. Quizás también tengan un sueño que han dejado para después. Recuerden, cada día puede ser el comienzo de su propia historia asombrosa.